Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una figura monumental, Joseph Babinski. Y miren, su trabajo fue mucho, pero mucho más que un simple signo clínico. Lo que él inició fue un verdadero cambio de paradigma, una sacudida que nos empujó hacia una era de objetividad rigurosa en el diagnóstico. Vaya que sentó las bases de la neurología que todos practicamos hoy. Muy bien, para entender de verdad la dimensión de su impacto, vamos a dividir este análisis en 5 partes. Primero hablaremos de la magnitud de su legado. Luego veremos cómo se forjó bajo la tutela o quizá la sombra de Charcot. Profundizaremos en su obsesión, su búsqueda de la objetividad. Después exploraremos por qué se le considera un maestro de la semiología. Y, para cerrar, mediremos la huella, esa marca imborrable que su trabajo ha dejado en nuestra especialidad. Y es que es fundamental entender esto. El legado de Babinski no es solo un reflejo, no. Lo que nos dejó fue una auténtica revolución filosófica dentro de la medicina. La exigencia, casi la demanda, de basar cada diagnóstico en evidencia objetiva, en hechos que se pudieran demostrar y verificar una y otra vez. Esa fue la verdadera piedra angular de la neurología moderna. Aquí lo tenemos, Joseph Babinski, neurólogo francés, sí, pero de origen polaco, una figura clave en los hospitales de París y miembro de la prestigiosa Academia de Medicina. Su carrera despegó en un momento de efervescencia intelectual que era único, una era que él no solo vio pasar, sino que de hecho ayudó a moldear con sus propias manos. A ver, para entender a Babinski, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Hay que transportarnos al hospital de la Salpêtrière, a finales del siglo XIX. El escenario estaba totalmente dominado por una figura colosal, Jean-Martin Charcot, el maestro indiscutible de la neurología en toda Europa. La Salpêtrière era el crisol donde se forjaban las mentes más brillantes de la época. Su ascenso fue pues meteórico. Justo después de defender su tesis sobre esclerosis múltiple, una oportunidad completamente inesperada lo pone como jefe de clínica del mismísimo Charcot. Y fíjense, este puesto que él ni siquiera buscaba fue decisivo. Lo desvió de su camino original en la anatomía patológica y lo lanzó de lleno a la neurología clínica. Un giro del destino que redefinió su carrera y con el tiempo a toda la especialidad. Luego, su larguísima estancia de casi 30 años en el Hospital de la Pitié le dio la estabilidad que necesitaba para construir esa obra monumental que conocemos. Y aquí viene el punto de inflexión. En esta sección vamos a abordar justo el momento crucial en que Babinski empieza a distanciarse de las enseñanzas de Charcot. Su convicción, casi una fe, de que todo diagnóstico médico debía basarse en hechos irrefutables, lo llevó a una ruptura conceptual con la escuela de la Salpêtrière. La gran obsesión intelectual de Babinski era trazar una línea clara y definitiva para distinguir los padecimientos que llamamos funcionales, como la histeria, de las lesiones orgánicas reales. Se sentía, pues, profundamente insatisfecho con la subjetividad, con la sugestionabilidad que rodeaba el diagnóstico de la histeria en la era de Charcot. Su misión se convirtió en una cacería, encontrar signos objetivos, pruebas irrefutables que eliminaran la ambigüedad de una vez por todas. Y esto ilustra su estrategia de una manera brillante. Él no solo criticó, no, él propuso un marco conceptual totalmente nuevo. Acuñó el término pitiatismo para, básicamente, redefinir la histeria. Y estableció criterios operacionales muy claros, un estado patológico que es creado por sugestión, y que por lo tanto es susceptible de ser curado mediante la persuasión. Esto, de un plumazo, excluía del diagnóstico cualquier manifestación que no fuera sugestionable. Ahora, lo que es verdaderamente fascinante es cómo comunicó su hallazgo más célebre. Imaginen esto. El 22 de febrero de 1896 presenta a la Sociedad de Biología una nota de tan solo 28 líneas. 28, un modelo de concisión, de elegancia, y en esas pocas líneas iba contenida una observación que estaba destinada a cambiar la neurología para siempre. Y aquí está, este es el núcleo de su descubrimiento. Babinski observó algo que era fundamental. Al estimular la planta del pie, la respuesta normal, la esperada, es una flexión del hallux, pero en pacientes con una lesión del sistema nervioso central ocurría algo paradójico, una extensión del dedo gordo. Este fue el famoso phénomène de Sorteil, el fenómeno de los dedos del pie, el signo objetivo que tanto había estado buscando. Y claro, su rigor se extendía hasta la técnica. Insistió en un procedimiento sumamente preciso para obtener el signo y así evitar errores de interpretación. Un estímulo que recorre el borde externo de la planta del pie, desde el talón hacia los metatarsianos. Esta meticulosidad de verdad era una de sus características más distintivas. Entonces, el punto crucial es este. El fenómeno de los dedos del pie se convirtió en el primer signo objetivo, totalmente independiente de la voluntad del paciente o de la sugestión del médico, que indicaba, de manera inequívoca, una disfunción en el tracto corticoespinal,
Un pilar diagnóstico que, bueno, perdura hasta nuestros días. Pero ojo, limitar a Babinski a un solo signo sería un error tremendo. Pasemos ahora a explorar la verdadera amplitud de su trabajo semiológico, que nos demuestra un genio clínico que abarcó múltiples, pero múltiples dominios de la neurología. Su obra es vastísima. Realizó descripciones magistrales en la semiología cerebelosa y vestibular. Sistematizó la exploración de los reflejos osteotendinosos, que antes era un caos. Estudió a fondo las manifestaciones neurológicas de la sífilis y describió la anosognosia. Y por si fuera poco, varios síndromes que hoy, claro, llevan su nombre. Por ejemplo, en el ámbito cerebeloso, describió la asinergia, esa incapacidad de coordinar de forma sincrónica los músculos agonistas y antagonistas. Esto, como bien sabemos, descompone los movimientos complejos en una secuencia torpe de actos motores simples. La prueba de la flexión combinada del tronco y el muslo es una de sus demostraciones más clásicas para ponerla en evidencia. También caracterizó la hipermetría, que es la ejecución de movimientos que sobrepasan su objetivo. Y aquí hay un detalle interesante. Él prefería el término hipermetría a dismetría, lo que nos revela esa búsqueda constante que tenía por la máxima precisión en el lenguaje. Las maniobras dedo-nariz y talón-rodilla, ejecutadas con rapidez, son las pruebas que él diseñó para evidenciarla. Y finalmente, la adiadococinesia, un neologismo que él mismo acuñó para describir esta función de realizar movimientos sucesivos. Su alteración, es decir, la imposibilidad de ejecutar rápidamente movimientos alternantes como la pronosupinación de las manos, es otro signo cardinal del síndrome cerebeloso que él ayudó a definir con tanta claridad. Su agudeza para la correlación anátomo-clínica queda más que patente en los síndromes que llevan su nombre. Desde el síndrome de Babinski-Froelich, que asoció a tumores hipoficiarios, hasta el de Anton-Babinski, que describe la anosognosia en lesiones del hemisferio derecho, su capacidad para identificar patrones clínicos era sencillamente extraordinaria. Y así llegamos a la conclusión. ¿Cuál es entonces la huella indeleble, la marca que dejó Babinski en nuestra práctica diaria? Bueno, su legado es ante todo una metodología, una forma de pensar basada en el rigor y en esa búsqueda incansable de la objetividad clínica. Miren esta imagen. Es la portada de su obra científica, una compilación póstuma de 288 de sus trabajos. Creo que sirve como una metáfora visual muy poderosa. Representa la inmensidad y la profundidad de una vida entera dedicada a la ciencia neurológica. Un eco que sin duda resuena hasta el día de hoy. Entonces, su filosofía se puede destilar en estos mensajes clave para nuestra práctica clínica actual. Primero, la semiología es la base, el pilar del diagnóstico neurológico. Segundo, la búsqueda de signos objetivos es crucial para diferenciar lo orgánico de lo funcional. Tercero, un examen neurológico completo y sistemático es y siempre será irreemplazable. Y finalmente, que la precisión en la técnica y el rigor metodológico trascienden cualquier época y cualquier tecnología. Esto, por supuesto, nos deja con una pregunta final para la reflexión. En este mundo nuestro, dominado por la neuroimagen avanzada, por los algoritmos de inteligencia artificial, ¿qué vigencia tiene la revolución semiológica que inició Babinski? ¿Sigue siendo el examen clínico la piedra angular de nuestro razonamiento diagnóstico? Es algo en lo que vale la pena pensar. Para quienes deseen profundizar mucho más en este fascinante tema, las referencias principales que usamos para esta revisión se encuentran ahora mismo en pantalla. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.